queremos presentar la Yamaha FZ7,5 de 1985. Esta moto básicamente destaca porque Yamaha en aquella época quería despuntar en el mercado con una moto completamente revolucionaria. Prueba de ello es que la denominó Pure Sports como una moto de High Sport. ¿Qué destacaríamos en esta moto? En esta moto lo primero a destacar su motor adelantado a su época, 4 cilindros con 5 válvulas por cilindro, un total de 20 válvulas. Y no solo destaca el motor de 20 válvulas, refrigeración líquida evidentemente, sino por la inclinación de sus cilindros a 45 grados, los conductos de admisión verticales y evidentemente los carburadores también verticales. Esto era un adelanto a su época. Aquí podemos ver esta unidad completamente de estricta serie, que no parece que sea una moto que tenga más de 30 años. Esta motocicleta tiene un chasis doble cuna de estructura rectangular fabricado en acero. Yamaha en aquel entonces no quería apostar por el aluminio porque decía que el acero era más resistente que el aluminio. En ese mismo año nació la competencia que era la Suzuki GSX-R 750R, que la Suzuki sí que venía con chasis de aluminio y la verdad es que había una diferencia de peso considerable, porque la Suzuki pesa 179 kilos y esta ya superaba ligeramente los 200 kilos. No obstante, gracias a la rueda 16 pulgadas y a la geometría del chasis, la moto es muy manejable y no parece que estemos llevando una moto 200 kilos. Cabe destacar que a mediados de los 80 todavía no se habían instaurado en el mercado las llantas de 17 pulgadas que ya empezaron a mirar a finales de los 80. Esta moto en concreto viene con una llanta trasera de 18 pulgadas y una llanta delantera de 16. Cabe destacar también el doble disco delantero, y además es curioso porque es autoventilado. Si os fijáis en el detalle, que normalmente los discos modernos van ventilados por el medio, este es autoventilado por el centro, y son pinzas de un solo pistón, que hoy en día puede parecer muy pobre porque estamos acostumbrados las motos modernas a pinzas de 4 pistones o 6 pistones radiales, pero en aquella época es lo que había. Dar que los usuarios en aquel entonces, para mejorar la frenada, lo que hacían, le ponían unas pastillas de mejor calidad con unas Galfer Serie Oro y sobre todo los latillos metálicos. En este caso estamos hablando de una moto completamente de serie con respecto a lo que hay hoy en día. Destacaríamos también la estética completamente estilizada, muy estrecha, la altura del asiento a solo 760 milímetros del suelo, los relojes muy modernos para la época. Aquí estamos hablando de una moto de 15.000 kilómetros solo, y aunque hoy puede parecer muy sencillo, en aquella época era súper moderno el diseño de estos relojes. Destacar también el embrague hidráulico. Y una de las cosas que hace más bonita esta moto, el precioso colín. La FZ7,5 sobrevivió desde 1985 hasta 1991. 1985 y 86 básicamente era la misma moto con algún ligero cambio, como puede ser la quilla y las tapas del motor, en vez de ser doradas, pues eran de color aluminio. La moto era exactamente la misma. En el 87 Yamaha incorporó carenado integral para toda la moto, pero la moto seguía llevando la llanta 16 en el tren delantero, para finalmente en 1989 incorporar ya la llanta 17 con el mismo motor y seguir la vida útil de la moto hasta 1991. Comenzaría la saga, empezaría FZ y comenzaría la saga FZR, con varios modelos como ya la FZR1000, luego las FZR1000 Exub, y esto se puede decir que fue el inicio de una generación de FZ, por lo cual es una moto muy preciada, muy valorada por los puristas y coleccionistas y muy difícil encontrar en este estado de colección. Pero a mí particularmente lo que más me sorprende de esta moto es que, siendo una moto de más de 30 años, es la facilidad de uso. El motor sigue siendo un motor moderno, con un par motor estupendo, con buenos bajos, muy progresivo y con una estrellada final que es alucinante. No tiene nada que envidiar a las motos modernas. Estamos hablando de 100 caballos, que 100 caballos hoy en día puede parecer poco, pero os puedo asegurar que en 1985 100 caballos es una cifra considerable. Y teniendo en cuenta que frenar esta moto con estos frenos o cualquier otra moto de la competencia, 100 caballos, no era cosa fácil. La competencia directa de esta moto en 1985
fue la Suzuki GSX-R 7,5 comentado antes. También venía con 100 caballos, lo que pasa era un motor completamente diferente. Era un motor Sachs refrigerado por aire y aceite. Y en el año 87 nació la FZR 1000. Hoy en día es una moto muy preciada para correr en clásicas. Se pueden ver varias FZs ya de esta generación o posteriores. Incluso hay muchos usuarios que le incorporan el motor FZR 1000 porque encaja perfectamente en el chasis y estéticamente es el mismo. La diferencia es que este motor da 100 caballos, como he comentado antes, y el FZR 1000 da 135 caballos. Mediados de los 80 fue una década muy importante para los japoneses porque estaban desarrollando constantemente la evolución tecnológica en todos sus modelos. No solo los motores que pasaban de ser de aire a ser de agua multiválvulas, sino también que las motos de los 70 que tenían doble amortiguador trasero, aquí hablamos de un monoamortiguador. En el caso de Yamaha eran los monoshock. Luego también los 70, las llantas de 18 pasaban a ser el tren delantero de 16 para posteriormente 17. Por último, destacar, como he dicho antes, que este modelo de 1985 hasta 1991, este es el más cotizado y el más valorado por todos, por ser la primera edición, y básicamente este modelo cuatriplica el precio con respecto a las FZ7,5 de última generación. Último apunte, esta moto fue muy famosa en Estados Unidos porque Eddie Lawson ganó las 200 millas en Daytona y esto le dio una popularidad a este modelo tremendo. En Europa no tuvo la aceptación de Estados Unidos, a pesar de que hoy en día es una moto muy valorada, pero sí hay que destacar que en Estados Unidos esta moto corrió bastante, incluso había kits para este motor que llevan la potencia hasta 130 caballos. Todo, espero que os haya gustado el vídeo, disfrutar de esta maravilla y deseamos una larga vida a esta moto por muchos más años y que el feliz propietario pueda disfrutar de ella.